Viene con su equipo y lo presenta tú. Muy buenos días. Efectivamente vengo con parte del equipo de Fiel, con el secretario general, Ricardo Álvarez, bueno, con mi esposa, Medalí, que es, ella representa las relaciones institucionales, y Jorge, que es nuestro director de marketing. Y lo digo también porque si al final y después de leer lo que les voy a leer están interesados, pueden contactar principalmente con Medalí, que es nuestra responsable de relaciones institucionales. Si no te importa, brevemente ponte de pie, Medalí, para que te puedan ver. Ella es Medalí. Muchas gracias. Bueno, yo siempre digo que no soy de verdad muy de discursos. No me gusta hablar con el corazón. Pero hay cosas aquí demasiado importantes que yo quiero comentarles, por eso es el haberlo escrito, porque no quiero que se me olvide nada. ¿Habéis oído algo sobre la fe de alguno de nuestros políticos? ¿Habéis escuchado alguna vez la política es del diablo o qué tiene que ver la política con el Evangelio? Yo lo he oído muchas veces. Hoy os voy a compartir mi historia, que empieza con un servidor público, un policía local de Logroño, un cristiano, y con la creación de un proyecto educativo policial para la prevención del abuso sexual infantil que ha llegado a miles de personas. En nuestro país, 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 7 niños son abusados sexualmente hoy en día. Así que con el objetivo de enfrentar esta lacra, comencé, junto a mi compañera inseparable, la marioneta Alexia, a recorrer los colegios, las iglesias, las asociaciones, formando a niños y a padres en cómo prevenir el abuso sexual infantil. El programa tuvo muy buena acogida y los padres empezaron a amontonar para hablar conmigo después de las charlas. Tenían preguntas, muchas, y preocupaciones. Empezaron a llegar llamadas, correos electrónicos y citas para atender a familias, a madres, a víctimas, a todas horas. Algunos necesitaban saber más, otros prevenir mejor, otros ayuda para denunciar. Comencé a ver la realidad de los padres que deseaban proteger a sus hijos en España y de los obstáculos que se encuentran. Pude comprobar que había niños que no solo eran víctimas de un verdugo en un caso desgarrador, sino que estaban siendo abusados por la sociedad. Denuncias que no se resolvían, trato injusto, charlas para aprender a tocarse en los colegios, confusión de género, niños discriminados por su fe, bullying imparable. Empezó a ser imposible atender a todas esas familias, todas esas preguntas. ¿A dónde llamar? ¿Qué hacer? ¿Cuál es la ley al respecto? ¿Cuáles son nuestros derechos? Me parecían problemas tan descomunales que sin duda se necesitaba la ayuda de Dios para poder traer un cambio. Y entonces vi que en diferentes lugares de España había más profesionales que compartían su profunda fe en Jesucristo y la inquietud que estaba surgiendo en su corazón. Eran educadores, abogados, politólogos, trabajadores sociales y pastores que estaban, después de años de experiencia sirviendo a los demás, llegando al punto de levantarse con la misma inquietud. Y si además de atender persona a personas, hiciéramos algo que afecte a la sociedad completo. ¿Y si los políticos nos escucharan? ¿Y si hiciéramos algo que afectara a las leyes de nuestro país con los principios en los que creemos? Y empezamos a unirnos, a soñar y a trabajar. Y sin haberlo buscado, es así como la historia me ha puesto junto a los que colaboran conmigo en este proyecto, en una decisión difícil y trascendental. Involucrarnos o no en la tan infame política. Formar un partido y presentarnos a las elecciones o dejar pasar este momento y seguir con nuestras vidas. Una decisión parecida a la que tuvo que tomar William Wilberforce cuando escogió entre estudiar para ser pastor o hacer campaña como miembro del Parlamento británico. No sé cuántos habéis oído hablar de Wilberforce, pero puedo contaros que la noche que tomó su decisión en profunda búsqueda de Dios fue de las más duras de su vida cristiana. Él deseaba servir al Señor con todo su corazón. Pero gracias a ese momento y al camino que Dios le indicó, hace casi 200 años, Wilberforce fue capaz de abolir desde su puesto en el gobierno y para todo el imperio británico algo tan abominable como la esclavitud. En un tiempo donde la mayoría de la sociedad, repito, la mayoría de la sociedad aún opinaba que se podía esclavizar seres humanos.
Si soy honesto con ustedes, nosotros también tenemos muchas preguntas en mente. ¿Y si no estamos lo bastante preparados? ¿Y si somos demasiado pequeños frente a un mundo político corrupto y gigantesco? ¿Y si es tarde para España en este área? Incluso estar hoy aquí puede plantear dudas, ya que un partido no debe ser apoyado por la religión de sus candidatos, sino por la calidad de sus ideas. Porque esas ideas nos afectan a todos. Los líderes que escogemos tienen mucha influencia. No solo legislan sobre dónde poner parques o carreteras o las emisiones que puede tener mi coche, legislan también sobre temas morales que pueden afectar a nuestras familias y nuestras vidas como creyentes. Ahora están intentando modificar el concepto de familia tal y como Dios lo diseñó. Están permitiendo el exterminio de 100.000 vidas humanas cada año gracias al aborto legalizado. O dicho de otra forma, el derecho que tiene una madre a acabar con la vida de su hijo en su propio vientre materno. Están imponiendo la ideología de género y todos sus peligros y sus teorías a nuestros hijos en sus centros educativos. Están animando a jóvenes a los que confunden a someterse a operaciones de intento de cambio de sexo que les afectará de por vida. Están cortando las esperanzas de nuestros jóvenes formados con un paro abrumador y muy pocas perspectivas de futuro. Están coartando la libertad de expresión de nuestra fe. Están recortando las pensiones de nuestros jubilados y destinando ese dinero a enseñar a nuestros hijos varones a vestirse como mujeres y viceversa. Así es como está nuestra sociedad. Y volviendo a las preguntas que teníamos en mente, queda un ¿y si? El más importante. ¿Y si en medio de todo esto Dios quisiera que alcemos nuestra voz también en la esfera de la política? Por favor, permitidme invitaros a soñar un momento con nosotros. ¿Y si personas con un profundo pensamiento cristiano ocuparan lugares en nuestro gobierno? ¿Y si lográramos aprobar más leyes pro familia? ¿Y si pudiéramos derogar la ley del aborto? ¿Y si conseguimos que los niños que denuncien un abuso de verdad reciban justicia? ¿Y si logramos salvar a mujeres de la violencia en sus hogares con programas que funcionen de verdad? ¿Y si los colegios vuelven a ser un lugar de enseñanza de lengua, matemáticas, historia o de religión, si los padres lo escogen, pero nunca más un lugar de imposición de la ideología de género? ¿Y si Dios nos usara para devolver verdad a estas áreas de la sociedad abandonadas? ¿Y si? Os comparto una definición sencilla pero clara de qué es la política. La política es el conjunto de procedimientos y medidas que adoptan aquellos que gobiernan para dirigir todo aquello que afecta directamente a la sociedad. La sociedad somos tú y yo, tu familia y mi familia. Y por ellos y por defender los valores bíblicos de nuestra fe en la esfera pública, os anuncio la conclusión de esta historia, o mejor dicho, el principio. Así es, nace Fiel, un partido político para obedecer a Dios en la misión que entendemos que Él nos ha encomendado de levantar la voz por los que no tienen voz. Dice Proverbios 31, versículo 8 al 9. Levanta la voz por los que no tienen voz. Defiende a los indefensos. Levanta la voz y hazles justicia. Defiende a los pobres y a los humildes. Un partido con profundos valores cristianos que no nace para imponer nuestra religión, sino para traer los principios bíblicos que tienen el potencial de traer vida a cualquier área de nuestra sociedad. Y eso es lo que deseamos para España, vida. Y por eso estoy aquí hoy, para contarte mi historia y para decirte que tú también puedes formar parte. Hay 4 formas de contribuir y ya concluyo. La principal diría yo que es, por supuesto, orando. Os pedimos de verdad, en nombre de todo el equipo que está hoy de Fiel, necesitamos cobertura espiritual. La batalla espiritual es impresionante. La estamos viviendo de primera carne, os lo puedo asegurar. Y sé que hay muchas iglesias que ya están orando, pero necesitamos más cobertura espiritual. La segunda forma en la que podéis contribuir con Fiel es firmando. Para que Fiel se pueda presentar a las elecciones europeas, tiene que estar avalado por 15.000 firmas, no afiliados, que no es lo mismo, firmas, personas que avalen con su firma el que podamos presentarnos. Si no tenemos esas 15.000 firmas, no podríamos siquiera presentarnos. Afiliándote, por supuesto, la persona que tenga en su corazón el querer afiliarse a este partido y contribuir, pues
tiene un coste de 5 euros al mes esa cuota y lo puede hacer, o también ofrendando, ¿no? Evidentemente necesitamos recursos económicos para todas las cuestiones que tenemos en mente para que llegue esto no solo a la Iglesia, sino a todas aquellas personas que tienen principios, valores cristianos y al resto de la sociedad. Tenemos que ser una voz en medio del desierto. Ahí creo que hay unos códigos QR también que podéis escanear a aquel que esté interesado, tanto en donar como en afiliarse, ¿vale? Puedes elegir una, ninguna o todas. Termino recordándoos que para que el mal prevalezca solo hace falta que los justos no hagan nada. Os dejo con nuestro lema: hagámoslo juntos. Gracias por vuestra atención y que Dios os bendiga. Pastor Joaquín, vamos a orar por nosotros. Intercede por nosotros, por la iglesia, por los sueños, por los propósitos, aún por los sufrimientos que fuera necesario atravesar en este valle de lágrimas. Entonces confiamos, como no, en oración por nuestro hermano Salva y el equipo del Partido Fiel. Que por encima de todo, Señor, el Espíritu Santo sea guiándoles en cada reunión, comunicación. Señor, ellos no van a moverse por emociones, ni por sentires o pareceres, no porque humanamente seamos perfectos, sino porque tú estás levantando una bandera en defensa de los que sufren, de los que están oprimidos, padres, familias, gentes. Por tanto, oramos proféticamente por la palabra, que tú vas a tener en cuenta lo que Jesús dijo. Que en el nombre de Jesús levantamos aquí con temor, con temblor también, con reverencia, Señor, que lo que es tuyo prosperará. Prosperará en Cristo Jesús. Amén. Amén.